Dios bendiga, Dios guarde una vez más una oración, hermano. Bienvenido a tu ministerio Caminando a la Santidad. Gloria al Señor. Te invitamos a ver esta oración donde este es católico. Gloria al Señor, donde iba a intentar matar el pastor por hablar mal de la imagen, hermano, y hablar mal de la santa madre que ellos como la han puesto. Y vemos, hermano, cómo el poder de Dios obró y Dios rompió la cadena de una manera especial. Hermano, de que nosotros le servimos a un Dios poderoso, a un Dios grande, y que solamente Dios puede cambiar al hombre y libertarlo. Gloria al Señor. Si eres nuevo, te invitamos a que te suscribas, dale me gusta a ese video y comparte este video para que así a más personas, hermano, le llegue la palabra de Dios y puedan tener, hermano, en cuenta que solamente Cristo cambia y que solamente Cristo salva. Gloria al Señor. Escuchemos, hermano, este poderoso testimonio en esta hora. La misa y me dijo con mucho gusto. Incluso voy a invitar a la iglesia que venga, porque nosotros estamos convencidos de que Jesucristo es el único camino que lleva hacia la vida eterna. Y dije yo, vamos a ver si es cierto. Llegamos al templo. La realidad es que no me gustó, porque escuché las alabanzas, pero pusieron a una anciana como de 75 años a cantar y cantó demasiado. Cantó, según había contado yo, 18 coros y 9 alabanzas. Más de hora y media de estar de pie cantando. Pero dentro de esos coros cantó uno que aún palpita dentro de mi corazón y dice: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy. Lloré esa noche al escuchar ese coro. Recuerdo que el pastor subió un hombre aproximadamente de 1,50 m de alto y empezó a predicar. Aún tengo la cita de la palabra de Dios, Apocalipsis 21:6. Y preguntaba dentro de la asamblea, dentro de la congregación: hermanos, díganme qué tienen las imágenes. Y la gente volteaba a ver hacia mí y luego gritaban y decían: cucarachas y alacranes, cuevas para que ahí se escondan los insectos. A mí me molestó. Esa noche recuerdo que yo llevaba dentro de mi pantalón, tapada con la camisa, una pistola 9 milímetros marca Tanfoglio, y la saqué delante de la congregación y la cerrojé cargándola para dispararle al pastor. Dije: hoy te vas a morir, pastor, por hablar mal de las imágenes y hablar en especial mal de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Terminó de predicar el pastor. Hizo la cordial invitación para los que quisieran aceptar a Jesucristo. Recuerdo que el primero en ponerse de pie fui yo, no para aceptar, sino para salir. Recuerdo que al pararme en la puerta para salir, había un hombre también de pequeña estatura y me agarró del hombro y me preguntó si yo era cristiano. Saqué el crucifijo que llevaba dentro de la bolsa de mi camisa y se lo mostré y le dije que era su padre, que era el padre del pueblo donde estábamos en ese momento, del municipio de Coatepeque. Y él, sonriente, me dijo: arrepiéntase porque Cristo le ama. Llegué a mi parroquia. Recuerdo que esa noche entré a mi cuarto. Yo había traído una imagen de María, de la República de Italia, de fosforescencia. Y agarré y apagué la luz y me paré enfrente de ella y le dije: María, esta noche yo he oído a un hombre que se denomina pastor de una iglesia protestante y dice que tú no tienes poder,
Pero yo quiero, María, que en este momento tú me hagas un milagro y es que camines. No podía caminar. La Biblia es clara al decir, los ídolos no tienen poder. Tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies pero no andan, por eso los tienen que cargar. Recuerda que Jesucristo no quedó colgado en la cruz del Calvario. Fue bajado de la cruz, fue llevado a la sepultura y al tercer día resucitó y subió a la diestra de Dios Padre y de allá vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y llevarnos a las bodas del Cordero. Lamentablemente, el hombre de hoy en día no quiere entender las maravillas de Dios. No quiere entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ha puesto dioses enfrente del Dios verdadero. La palabra de Jesucristo repetidas veces habla, no te hagas dioses delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. La Biblia en el libro de los Salmos aún dice, avergüéncese el que sirve a imágenes de talla de hombre. Póstrense a él todos los dioses, oyó Sión y se alegró. Jesucristo es la realeza. Jesucristo es el camino para llegar a la vida eterna. No es Pedro, no es Juan, no es el Papa, no es María. Es Jesucristo la verdad y la vida. Es Él el que dio su vida en la cruz del Calvario para que hoy tú tengas vida, para que hoy tú conozcas la verdad, para que hoy tú puedas entender que solo Él puede salvarte. Esa noche para mí fue torturosa, ya que no pude dormir ni siquiera una gota. Empezó a clarear y escuché cuando los gallos cantaban porque empezaba a amanecer. Día 19 de diciembre, yo había hecho grandes planes para ese día. No sabía que Dios los iba a derrumbar en un momento más. Celebré una misa para matrimonios y luego celebré una misa de un cortejo fúnebre. Como a las 5:30 de la tarde, volvió a aparecer el hombre, de aspecto humilde y sencillo, solo que ese día ya traía zapatos puestos en sus pies, ya se había cambiado de ropa. Y cuando lo vi venir como a 2 cuadras, dije, ¿qué viene a hacer este hombre aquí? Si su iglesia está a 5 cuadras. El hombre iba decidido. Se miraba imponente y su pecho erguido. Llevaba una misión. Recuerdo que cuando se paró enfrente de mí, me volvió a saludar como el día anterior. Me dijo, buenas tardes, sacerdote. Y le dije, ¿por qué vuelves aquí si tu iglesia está a 5 cuadras? Ese día yo le insulté mucho más fuerte que el día anterior. Recuerdo que habían 3 gradas para bajar hasta donde estaba este hombre. Esa tarde yo le dije que si no se iba, lo iba a golpear, le iba a pegar con mis manos y que lo iba a agarrar a puntapié. El hombre me dijo, baje y golpéeme si quiere, pero yo vengo a hablar con usted la verdad y solo la verdad, que es Cristo Jesús. Volvimos a hablar de Jesucristo, pero yo oía que este hombre hablaba algo que no podía comprender, que no podía entender qué quería decir. Recuerdo que dentro de su oración decía, Dios mío, por la sangre bendita que tu Hijo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, yo ato al demonio en este momento. Yo buscaba por todos lados dónde estaba el demonio, sin darme cuenta que yo tenía el demonio metido dentro de mi corazón, porque no me daba oportunidad de ver la luz bendita de Jesucristo, de ver el camino que Jesucristo limpió para que yo lo caminase
y llegara un día a ser salvo. Me volvió a invitar al culto y yo le dije, si me esperas unos 15 minutos, con mucho gusto voy al culto contigo. Antes de decirle eso, le reproché por la noche anterior, por los cantos y por la predicación del pastor. Y me dijo, hoy habrá fiesta en los cielos. Hoy es un gran día para la iglesia. Y le pregunté por qué y me dijo, sacerdote, aunque usted no crea, yo hoy a las 3 de la mañana he hablado con Cristo. Un ángel de Jehová vino hasta mí y me dijo que hoy se terminaría su carrera religiosa, que usted hoy entregaría su corazón a Jesús. Yo dije, no es posible. Recuérdese que para ser sacerdote yo tuve que estudiar 22 años. Años difíciles, ya que obtuve el título de maestro de educación primaria de la Escuela Normal para Varones de Santa Elena Petén. Y después 3 años de filosofía, 4 años de teología, 1 año de noviciado menor, 1 año de noviciado mayor con votos y después la ordenación sacerdotal. Me sorprendió, como yo le llamo, el indito hermoso. Me sorprendió grandemente porque nunca había esperado que una persona humilde, sin letras y tan sencillo, me hablara del Evangelio de Jesucristo y tuviese el valor de llegar hasta la puerta de mi parroquia para decirme que Jesucristo era el único medio para la vida eterna. Esa tarde recuerdo que yo le invité a entrar a la iglesia y le dije, mira, yo tengo a Jesucristo ahí en el crucifijo, y me dijo, ese no es real, es hecho de madera a imagen del hombre, como el hombre lo quiso hacer. Del que yo le estoy hablando es real, porque salva, porque cambia, porque dignifica al hombre. Y le dije, es el mismo. No, porque el mío no está pintado de negro, el mío es real. Y yo quiero que usted entienda, sacerdote, cuántos años de estudio y los está desperdiciando sin querer entender realmente qué es lo que estamos diciendo. Le pedí un poco de tiempo y me fui a cambiar de ropa. Esa noche yo le cambié la tolva a mi pistola. Le puse una tolva más pequeña, pero le metí 5 balas de plata. Recuerdo que cuando íbamos llegando a una parte oscura, ese día, en ese momento, en ese lugar, yo había planeado pegarle un balazo al hombrecito que me había hablado de Dios. Recuerdo que me abrazó y le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué me abrazas? Y me dijo que Dios también le había dicho que yo llevaría una pistola en mi cintura, que llevaría 5 balas de plata y que una la quería para él. Me preocupé, me asusté y ahí cerca del templo le dije, tú no eres protestante, tú eres brujo porque lo sabes todo. Y él me dijo, no, sencillamente Dios quiere a usted enseñarle el camino y está usando el medio que soy yo. Entramos al templo. 43 o 45 personas. Un joven educadamente dio apertura al servicio. Cantó 3 coros y luego vino el pastor y dijo, hermanos, esta noche la iglesia se engalana. Tenemos aquí al sacerdote del pueblo. Queremos invitarle a que venga aquí adelante y que nos hable, que nos testifique qué siente estar en la iglesia de Jesucristo, a estar celebrando misa allá en su iglesia. Dijo otras frases que causaron enojo en mí y me molesté tanto que me puse de pie y le dije,
que tal vez él tenía rameras dentro de su iglesia. Fui caminando hasta lo que ellos llaman el púlpito, para nosotros los sacerdotes, altar mayor. Llegué y le arrebaté el micrófono. Pero cuando arrebaté el micrófono del pastor, mis pies empezaron a temblar. Mi cuerpo temblaba de una forma que me preocupé. Recuerdo que sudaba mucho más de lo normal. Dije, aquí está sucediendo algo raro. Cuando di la vuelta para ver a la congregación, a la asamblea que estaba dentro del templo, me preocupé mucho más, porque no vi gente normal como usted y como yo. Vi ángeles, mujeres y hombres vestidos de blanco, pero no con ropa normal. Yo veía que sus brazos no eran brazos de carne, eran alas. Se sentía frescura dentro del templo, se sentía algo sabroso, se avisoraba un milagro que ocurriría dentro de escasos minutos. Recuerdo que empecé a levantar mi mano y volteé a ver hacia el reloj y dije, son las 8:15 de la noche. Levanté mi mano y dije las palabras más bellas que he pronunciado en toda mi vida. Vengan y oren por mí, porque acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Caí de rodillas, oía el llanto y los gloria a Dios, los aleluya, los amenes, la algarabía, la fiesta que había dentro de la congregación. Para mí no era normal, pero se me hacía imposible levantarme, se me hacía imposible levantarme y ponerme de pie para ver qué era lo que estaba sucediendo. Recuerdo que cuando me puse de pie era la 1 de la madrugada. Había en mi corazón paz. Había mucha felicidad. Habían lágrimas que corrían por el piso del templo. Yo había nacido de nuevo. Había dejado de ser el sacerdote Rubén Francisco Barrientos Alvisures y me había convertido en Rubén Francisco Barrientos, en el hermano protestante común y corriente. Lamentablemente yo no sabía cuánto odio podía existir, ya que han sido hasta el día de hoy 10 años de victoria en Cristo Jesús, 10 años de poder en Cristo Jesús. Muchos países visitados en América Central, en América del Norte, en América del Sur, muchos países visitados, incluso algunos países en Europa, predicando la palabra de Jesucristo. Pero empezó una cadena de atentados, una cadena de intentos de asesinato para callar mis labios, para que no hablara de Jesucristo, del cambio que había habido dentro de mi corazón. A un año de estar predicando, fui secuestrado en un lugar llamado Puerto Barrios, Izabal. Recuerdo que había salido de la segunda noche de campaña de una iglesia en ese puerto, cuando fui interceptado por un carro y golpeado con una pistola en mi cabeza y ya no supe más. Recuerdo cuando desperté estaba en un lugar horrible, feo, apestaba a muerte. Oía quejidos, oía llanto, oía gemidos de dolor, gemidos de angustia. Fueron 18 días de cautiverio, 18 días de torturas. Ahí recuerdo que un hombre vestido de verde olivo se acercaba, no sé a qué hora, no sé si era de día o era de noche, porque no tuve oportunidad de ver si era
claridad o era oscuridad, porque solo habían tinieblas en ese lugar, solo había pestilencia, dolor y angustia. Ahí arruinaron mis pies. Una de las torturas fue que uno de los hombres uniformados vino un día y usando un taladro cruzó mis pies con el taladro, dejándome impedido para toda mi vida, dejándome tirado después de 18 días de cautiverio enfrente de un prostíbulo en Puerto Barrios, Izabal, llamado Popeyes. De ahí me recogieron los bomberos voluntarios, llevándome al hospital de Puerto Barrios, tardando no sé cuánto tiempo. Salí con muletas, casi sin poder caminar, con una esperanza vaga y vacía, preguntándome por qué estaba pasando esto, sin darme cuenta que Jesucristo estaba preparando el camino, sin darme cuenta que Dios tenía planes especiales para mí. Siguieron los intentos de asesinato, trataron de correrme de mi propia patria. Tuve que refugiarme un tiempo en Tegucigalpa, Honduras. Luego vine y me refugié también un tiempo en Coatzacoalcos, Veracruz, México, escondiéndome, tratando de que no me mataran. Recuerdo que volví a Guatemala en 1993. Conocí a una persona. Hablamos primero de Dios. Nos enamoramos y nos casamos. Mi esposa. Una esposa que Dios le iba a permitir tener 2 hijos conmigo. Berlin Azucena y Melvin René. Nos tuvimos que trasladar de la capital de la República hacia el departamento de Huehuetenango, en Guatemala. Lamentablemente, de ahí también me secuestraron. Había estado en campaña en la cumbre de los Cuchumatanes. Recuerdo que bajé, era el tiempo que la cumbre de los Cuchumatanes tiene nieve. Cuando bajé, hablé con mi esposa y le dije: estoy cansado y necesito descansar. Me metí a la regadera de mi baño, pero oí gritos en ese momento. Cuando salí, mi esposa se estaba arrastrando en la sala de mi casa. Habían 4 hombres armados. Uno de ellos me insultó. Recuerdo que me dijo: perro, te vamos a matar. Pero antes que te matemos, vas a sentir lo que se siente perder la familia. Vas a sentir el dolor de perder a tu esposa y a tu hija. Mi esposa tenía 4 meses de embarazo de mi hijo Melvin René. Mi hija apenas tenía 10 meses de haber nacido. Una niña pequeña, hermosa, que yo la había puesto en las manos de Dios, que había consagrado para el servicio de Dios. Recuerdo que uno de los hombres armados fue hasta la cuna donde estaba mi hija y agarrándola de los pies, la azotó contra la pared. Me dolió, sentí angustia, sentí dolor, porque mi esposa se estaba arrastrando en la sala. Había mucha sangre en la sala. Mi esposa me miraba y me dijo estas palabras: Rubén, no es posible que el diablo nos gane la batalla. Pero había visto a mi hija caer al piso sin vida prácticamente.
El golpe le había arrebatado la vida a mi hija. A mí me sacaron así como estaba, en ropas menores y aún con jabón en mi cuerpo, y me llevaron a un lugar cerca de Coatepeque, oscuro y horrible, igual como el que había estado anteriormente. Ahí yo vi a un hombre uniformado que me amarraba las manos con cuerda de pescar y prendía las velas. Traían velas y las ponían enfrente de mí, y cuando estaban encendidas quemaban la cuerda de pescar y mis manos también se quemaban. 6 días de cautiverio, 6 días de dolor y de angustia, 6 días que para mí decía, esta es mi última aventura. No porque haya pensado que Dios era pequeño, porque siempre he creído que Dios es grande, lleno de misericordia y poderoso, porque es el Rey de Israel. Me dejaron tirado enfrente de Pollo Campero en Mazatenango. Ahí recuerdo que ese día, tirado con sangre en el rostro, golpeado de todo mi cuerpo, quemado de mis manos, se acercó una persona elegante y bella y me dijo, Rubén, levántate. El Dios al que tú le sirves, a Él mismo le sirvo yo. Y mira que estas palabras son fieles y verdaderas. Oye lo que Dios me ha mandado a mí a decirte. El desierto está por terminar. Te dará días de alegría y de paz. No temas. No vayas hacia atrás. Camina hacia adelante. Porque la palabra de Dios dice, y eso me lo dijo el hombre que estaba platicando conmigo, el que toma el arado y voltea hacia atrás no es digno de heredar el reino de los cielos. Toma tu cruz y ve, sigue hacia el blanco que es nuestro Dios. No entendía. Amanecí en un hospital. Llamaron a mi pastor general y me fueron a recoger a Mazatenango. 150 vehículos aproximadamente. Gloria al Señor, hermano. Poderoso, poderoso este pequeño testimonio, hermano. Si te gustó este testimonio, compártelo y escribe para la segunda parte. Gloria al Señor. Bendecimos a cada hermano que ve nuestra transmisión y comparte y le da me gusta a estos videos, hermano, que son edificativos, hermano. Ese personaje, ese siervo de Dios, fue procesado, pero Dios le entregó la victoria. Gloria al Señor. Así, hermano, que no retrocedamos. Avancemos a la meta, no importando lo que haya que pasar, hermano, para alcanzar la salvación, la vida eterna. Confiando siempre en el Señor y cada día más, hermano, agarrándonos de esa fe inquebrantable que Jesucristo dijo, yo he vencido el mundo y así como yo lo vencí, vosotros lo vencerán. Entonces, cada día más pongamos la mirada en el Señor. Si te gustó este video, compártelo. Pide la segunda parte y así la estaremos haciendo. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. La paz del Eterno sea con vosotros.